Muy buenos días. En esta ocasión voy a hablar, más bien voy a exigir, lo voy a poner así, ya, lo que se debe tomar en cuenta, lo que debe tomar en cuenta el próximo gobernante del Perú, el próximo presidente. Lo que debe tomar en cuenta, el primer punto, es el Poder Judicial. El Poder Judicial ya no es democrático. Hace tiempo que el pueblo no elige a la burocracia, no elige al juez, no elige al fiscal. Entonces, que haga un sistema por el cual el pueblo puede elegir a su fiscal, a su juez y a la burocracia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esto está atascando muchos procesos. Los señores del Poder Judicial no quieren trabajar, no les da la gana, son autoritarios y los jueces tienen derecho a dar desacatos porque les da la gana. Esto no puede funcionar en una democracia. En una democracia debe ser limpia. ¿Cómo es posible que subyuguen abogados? ¿Cómo es posible que exista siquiera eso del desacato? El desacato se debe hacer solo para medidas graves. Ese poder judicial está mal, ese Jueces sistema judicial está corruptos. mal. Y lo dice un estudiante de derecho. Dice el estudiante del derecho que el sistema civil que tenemos acá, el código civil, es una mala copia del código francés. Ni siquiera se puede, ni siquiera el Perú fue posible darle un código civil propio, ¿no? Entonces lo que se debe mejorar es eso. Otra cosa, la descentralización. La descentralización es importante, porque en una ciudad tuburizada como es Lima o como son las ciudades de la costa no se puede avanzar. Debe tener en cada provincia un hospital, un colegio, una universidad, para que se puedan desarrollar en sus propios no estados, estoy hablando de Estados Unidos, sino en sus propias provincias, ¿no? La segunda, que es más importante, debe atraer otra vez al turismo. Ya oímos lo de la pandemia, pero para eso están las medidas higiénicas, ¿no? De seguridad. Ahora, lo más importante es la economía, señores, para mantener la salud. Los hospitales están tuburizados. No hay dinero para pagar una cama UCI, no hay dinero para mantener y hacer más grandes los hospitales. Las casas en Lima son tuburizadas y hay edificios por la sobrepoblación que hay. Entonces eso deben tener el futuro, ya el futuro representante de nuestra democracia. Y ojalá que siga la democracia. En otros aspectos, mencioné ya en mis antiguos videos, ya, que las propuestas del señor Castillo son utópicas. ¿Por qué utópicas? Porque se basa en una ideología comunista. Y al quien que me diga que no, bueno, le invito a que me refute porque eso es lo que yo oí y yo oí sus propias ideas. Se basa en unas ideas de igualdad, cuando la igualdad no existe, señores. ¿Por qué no existe? Porque todos los seres humanos no somos iguales. Una niña no es igual a un niño, La otra igualdad persona es no es igual a otra utópica, persona. hermano. Unos son más bajos, otros más gorditos, otros más delgados. Lo que se debe buscar es la equidad, los derechos, que es la equidad, ¿no? Los derechos equitativos. Por ejemplo, en un simple ejemplo, si pensamos en igualdad, entonces se le da la misma banca a cada persona, a una persona más pequeña, a una persona mediana, a una persona más grande, para que vean un partido de fútbol. ¿Quién va a ver el partido de fútbol? La persona que más grande, y le van a dar una banca, cuando debería ser al revés. Eso es igualdad. En una equidad, lo que necesita cada uno es lo que necesita el derecho de cada uno. Entonces, el comunismo es una idea fantasiosa, utópica e injusta. ¿Por qué? Porque se tiene que basar en una élite, ¿ya? De intelectuales para gobernar a un gobierno, ¿ya? A un grupo de gente, ¿ya? Que tiene que ser por esa élite nomás, sin democracia, porque tienen la expectativa que el pueblo no sabe lo que quiere. Y como no sabe lo que quiere, necesita de una élite de intelectuales para que los mande. Y ese es el comunismo. Y como no les alcanza para impuestos, como no paga con impuestos, tienes que pagar con el trabajo. 16 horas de trabajo a veces. Y la gente no resiste, mucha gente muere en ese sistema.
Y aún así ese sistema ha fracasado miles de veces. ¿Por qué? Porque simplemente, como no hay capital humano, como no hay un libre mercado, todo se hace bajo un gobierno. Y el gobierno no acapara todas las necesidades de toda una gran población. Por eso que China se ha hecho híbrido y se ha hecho capitalista y comunista, con las reglas extremas. El comunismo para el pueblo y el capitalismo solamente para la cúpula y para ellos. Eso es el China, un híbrido entre comunismo y capitalismo. Entonces, Keiko Fujimori, por otra parte, se le acusa de corrupción y tanta vaina, pero dígame lo siguiente, ella piensa en tecnocracia, ¿sí, no? Piensa en libre mercado. No será perfecta, no digo que la política sea perfecta, pero miren, la política, ¿ya?, de Keiko Fujimori va a ser siempre liberal. Eso va a permitir que vengan los turistas, ¿ya?, después de la pandemia, aunque para lo ideal para mí, que vengan ahora. Porque en la economía nos falta eso. Con medidas de higiene, con medidas para que no contagien el coronavirus. ¿Ya? Pero eso basta de la educación de la gente para no aglomerarse. Muchos se quejan de los gobernantes, pero también deben quejarse de ellos mismos. ¿Yo qué hago por el país? Pónganse a pensar, ya no hay que estar con esa mentalidad de niñitos, que hay que él no hizo, que él... ¿Yo qué hice? Yo juego con las reglas. ¿Yo qué hago? Trabajo, estudio. Yo puedo decir eso. A mí nadie me ha dado nada. Entonces, hay personas de la pobreza salieron, ¿ya? Se han hecho ricas porque creen, porque se han hecho responsables de sí mismas. A pesar de las adversidades, de las circunstancias, de la vida misma. Entonces, si todos nosotros nos ponemos en ese plan egoísta, nos ponemos a decir que solamente para mí, ahí está comenzando la corrupción. La corrupción comienza en el mismo pueblo, señores. ¿De dónde salen los políticos? De los pueblos, ¿no, señores? Entonces ahí está. Muchos políticos salen del pueblo. Y no me van a decir que los izquierdistas son mejores porque no se acuerdan de Ollanta, que les prometió un montón de cosas y mira cómo terminó. No vamos a hablar por el etnocacerismo que no ha resultado y que es utópico también porque la mayor parte de gente en el Perú tiene apellidos españoles, ¿ya? Y no me van a decir que el Inca fue todo lo máximo porque el Inca era un emperador, señores, no podía ser comunismo. He escuchado ya de los etnocaceristas que el comunismo era del Inca, que era una especie de socialismo, ¿no? Si el Inca era un emperador y subyugó a otras culturas, a los chancas, a los mochicas. Hay que estudiar para que no te vengan con engaños. El libro, ya un libro bien conocido, se llama el libro de la historia, el compendio de la historia peruana. Les recomiendo que lean ese libro para que vean la noción de todo lo que nos han mentido y la verdad que fue. ¿Cómo es posible que digan que los españoles exterminaron a los aborígenes de acá? Es el mayor porcentaje del país y de toda Latinoamérica ha sido mezcla. Si hubieran exterminado, pónganse a pensar, no había gente con mezcla. Sería una raza pura, ¿ya? Bien por un lado o bien por el otro. Si hubiera habido un exterminio, o la mayoría de esto, la mayoría en Latinoamérica, a excepción de Argentina y Uruguay, creo, ya ha habido mezclas. Entonces no podemos hablar de un genocidio porque nunca lo hubo. Señores, a ver, eso pasó más bien en Estados Unidos, donde exterminaron a las tribus nativas de allá. Por eso el mayor porcentaje de Norteamérica son gente caucásica. Y ellos mismos lo dicen. Ahora en la independencia, vamos a hacer un resumen corto, ya que se acerca, más o menos, ¿ya? Los llamados independizadores, ¿ya? En realidad fueron unos ladrones invasores, nadie los llamó. Fue organizado por ingleses, ¿ya? ¿Por qué les digo? ¿Se acuerdan de Lord Thomas Conrad? Ese señor era uno de los que financiaba a Bolívar
para la disindependencia. En la disindependencia se robó nuestro horario nacional. El Perú era un país muy rico. Teníamos en ese momento el monopolio del Callao. ¿Ya? No vayan a decir que oprimían, que no había opresiones, señores, durante el virreinato. Eso es una mentira. Más opresiones hubo durante la República. Y todo el país se fue a la miércoles. Si no piensen solamente en un dato histórico, el libro de Paco Yunque, el niño que maltrata a Paco Yunque tiene un apellido hispano o un apellido inglés. Era Griff, no Grieve. El apellido era inglés, Griff, Humberto Griff. Ahí denuncian muy bien, ¿ya? Que los ingleses tomaron los pueblos en la sierra. Y ahí comenzó la verdadera era feudal. O sea, acá, o sea, un feudalismo. No podemos decir que los españoles, cuando los españoles han dado títulos, habían caciques. Hasta ahora, en las comunidades indígenas, les pertenece eso a los nativos de ahí. Los españoles no han agarrado nada de ahí, porque les pertenece a los nativos de ahí. Entonces esa mentira histórica, por la cual no se basa en un genocidio, es algo que vino en realidad, ya esa mentira durante la República. Tupac Amaru no luchó por la patria, luchó por el interés de sus bolsillos, simplemente, porque Tupac Amaru tenía convenio en el Callao. Tupac Amaru era rico y era un cacique. Y de los que hacían la mita eran otros nativos, ¿ya? Que daban, o sea, que simplemente tenían trabajadores nativos de acá, del Perú, indígenas. No eran los españoles, por si acaso. Ellos mismos explotaban a su propia gente. ¿Me entienden, no? Entonces, las mentiras que dicen los etnocaceristas, yo los refuto bien fácil, ¿no? Pero vamos al asunto del tema, que ya no interesa, eso es historia. Por esos odios, países como Venezuela han caído. Ahora vamos a ver por qué. Porque ha muerto bastante gente, ya, en los gobiernos dictatoriales como Maduro y lo que hemos visto en Colombia. Entonces pónganse a pensar, ¿cómo vamos a vivir en un sistema comunista, ya, con esta política? Que te retrijan todo y que no tengas libre mercado. Castillo mismo ha dicho, señores, comunista es aquel que come sin trabajar y con la plata del pueblo. Ahí se le salió como Maduro dijo en una ocasión, nosotros robamos más que los capitalistas. Ahí está claro, porque en su burrada de ese señor Castillo, porque yo no lo llamo profesor, porque lamentablemente los del SUTEP no puedo llamar profesores a gente que no ha aprobado exámenes de su propia materia. Entonces así les enseña a la gente, con razón, que hay gente que lamentablemente ha sido ignorante en este país, porque no hubo un buen sistema educativo, porque durante la época de Velasco se bajó la calidad educativa y embruteció al país. Esa es la verdad. Velasco embruteció al país. ¿Saben lo que va a suceder si Castillo viene, señores? ¿Ya? Va a bajar todo la calidad de vida. Vamos a empobrecer. Porque con sus programas estatistas que lo va a cumplir, señores, como Velasco, ya no va a haber derecho a herencias, que muchos en el país han prosperado y se han matado, ¿ya? Y no me digan que son los de los pitucos, porque mucha gente que ha trabajado con el sudor de su frente, y eso es verdad, ¿ya? De Gamarra, emprendedores, han salido adelante gracias al libre mercado. Bueno, no podemos decir que es un libre mercado total. ¿Por qué no es un libre mercado total? ¿Por qué no se han tenido entre izquierda y derecha? Acuérdense, cuando alguien diga las estupideces de ese Anca y Jaime, que tiene 200 años de derecha, ¿acaso existía ese sistema político? ¿La república? ¿Existía el capitalismo? Pónganse a pensar, no existía el capitalismo en esa época, ni existía la izquierda. Señores, la izquierda y derecha salió en en la misma Francia, cuando se pusieron al costado del rey. Los que están a favor
de una industrialización, y a la izquierda los que estaban en contra del rey. Pero entonces eso sería como la historia del anarquismo, ¿no? Y la caída de la Bastilla y todas esas cosas. Pero acá lo que nos interesa es que sea un libre mercado total. Un libre mercado haría que tú puedas vender, que tú puedas comerciar y que te den cosas mejores, que todos tengamos casa propia, en un perfecto sistema descentralizado donde cada región se desarrolle con sus propias riquezas. Nadie podría venir. El gobierno mismo, ya lo que ha hecho por años es dar más burocracia. El problema es la burocracia, señores. La burocracia está entorpeciendo todo. Tenemos que cambiar a un nuevo sistema, a meritocracia. La meritocracia, ya, es los que tienen la capacidad para estar ahí en ese puesto, no por favores políticos, que muchos han estado. El seguro, señores, ¿sabe por qué ha fallado? Porque hay bastante burocracia, no dejan avanzar. No dejan avanzar en el seguro está hasta las patas. El CIS, señores, están cobrando, ya ellos ya no cubren tomografías, pruebas con personas que tienen otras enfermedades. Entonces, ¿qué es esto, señores? En sí se ha decaído totalmente. Debemos votar conscientemente y debemos exigir al futuro gobernante del Perú que vea ese asunto del CIS. Porque mientras que no vea el asunto del CIS, tampoco va a poder mejorar el asunto de las vacunas. Y no va a poder mejorar lo de las camas UCI. Mientras que haya gente que esté mal padeciendo y que no las atiendan en el Perú, ya mientras que haya esa gente que no puedan atenderla por salud en el Perú, estamos mal. Debemos pensar en cambiar nosotros mismos. Desde el que conduce, ya, y se pasa un semáforo, que se cree el gran vivazo, ya, hasta el señor pues más grande, acomodado, que pueda estar infringiendo una norma, ¿no? De ley en una empresa. Pero yo veo a diario que no son personas precisamente pudientes las que se pasan de sinvergüenzas, las que son matonas, las que se pelean en la calle, los motociclistas, por ejemplo. Muchos son unos malcriados, insolentes, con los peatones. Se pasan y pasan por las veredas. Entonces desde ahí creamos corrupción y luego estamos exigiendo. Ese es el peruano. El peruano hace y luego exige que hagan por él. El peruano es corrupto, el peruano es un abusivo y luego señala, tilda a los otros de abusivos. Entonces, señores, si nosotros somos así, si más gente va a ser así como tú, como el que pasa a través de la vereda, entonces estamos dándole razón a los políticos que tanto despreciamos, a los políticos que tanto criticamos de corruptos. Porque los corruptos salen del pueblo. ¿Tú qué harías? Pregúntate a ti, si estuvieras en el poder. ¿Acaso no sacarías para tu familia, para tus amiguitos nomás? ¿O tú serías una persona honrada? Solo pregúntate a ti mismo como persona. El poder cambia, ¿no? El dinero cambia. Cuando tú tienes, ahí sí es diferente. Pero cuando otros tienen y están sobre ti, ¡ay! Los endemonizas. Entonces yo quiero que reflexiones, que pienses. Me despido, muchas gracias.